¿Sabías que una sucesión sin iniciar te puede generar enormes complicaciones, incluso mucho más graves que perder un inmueble o un vehículo? Soy Luciana del Carmen Alonso, abogada matriculada para ejercer en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en toda la provincia de Córdoba, con 20 años de experiencia en sucesiones. En este video te voy a explicar de forma clara y concreta los 5 riesgos que corres si seguís dejando pasar más tiempo sin iniciar esa sucesión o sin terminarla. Además, te vas a llevar una guía sencilla para saber por dónde comenzar. Si heredaste un inmueble en Córdoba y la sucesión debe tramitar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al revés. Quizás hace tiempo que querés encontrar la forma de resolver esa sucesión que está sin iniciar o sin terminar. Incluso a lo mejor sentís enojo, sentís angustia, sentís que no podés darle un cierre a todo esto. O que incluso no tenés tiempo de ocuparte de esto ahora, pero la realidad es que no tiene por qué ser complejo y mucho menos agotador para vos. Ya mismo te explico los 5 riesgos que corres si seguís posponiéndolo. Primero, si heredaste un vehículo y no iniciaste la sucesión, o sea, el vehículo todavía no está a tu nombre ni tenés declaratoria de herederos, aunque tengas seguro, si te chocan, inicias el reclamo ante la compañía del tercero, pero no vas a poder cobrar la indemnización porque no tenés declaratoria de herederos. Segundo, si el departamento que heredaste está en un edificio y te comienza a pasar humedad, ya sea que tengas que intimar al propietario de otro departamento o al consorcio, vas a necesitar la declaratoria de herederos para poder accionar legalmente. Porque no hay partida de nacimiento, de matrimonio, de lo que sea, que aunque justifique el vínculo, te habilite a accionar de forma legal. No necesariamente en un juicio. Tercer riesgo. Hace unos años tramité la sucesión de Néstor. Él era dueño de una casa y una vez iniciado el expediente pudimos evitar un intento de ocupación ilegal porque ya teníamos dictada la declaratoria de herederos. Si no lo hubiéramos tenido, el final de esa historia hubiera sido totalmente distinto. Años de litigio para intentar lograr un desalojo. En cambio, en este caso, se obtuvo declaratoria de herederos, luego se obtuvo tracto abreviado, la casa se vendió y los herederos se repartieron el dinero para invertirlo en lo que ellos quisieran. La declaratoria de herederos es una resolución judicial que vas a necesitar para un montón de trámites que quizá ahora no tenés presentes. La realidad es que con la declaratoria de herederos no se termina la sucesión, pero sí es cierto que si la necesitas para alguno de estos trámites y no tenés nada iniciado, y el arrancar desde cero va a implicar una demora enorme en relación a si ya hubieras comenzado. Ese comenzar desde cero cuando necesitas esa declaratoria de herederos te puede hacer perder oportunidades, dinero y obviamente generarte muchísimo estrés. Entonces decime, ¿por qué querrías correr ese riesgo? Seguimos con el cuarto. El cuarto es uno de los que nadie tiene en cuenta y es el que realmente a veces implica que la sucesión quedó ahí, parada, para siempre. Si alguno de los herederos fallece sin que vos hayas iniciado esa sucesión que tenías pendiente, a esa le vas a tener que sumar la sucesión de ese heredero. Entonces, vas a sumar dinero, tiempo y además la cantidad de personas con las cuales vas a tener que lograr consenso para decidir el destino de los bienes heredados va a ser mayor. Incluso en esa otra sucesión que se agregaría pueden haber herederos menores de edad, lo cual implicará sumar limitaciones legales y prácticas por esta circunstancia para poder disponer de los bienes de la primer sucesión, o sea, de la que tenés pendiente de iniciar. Quinto riesgo que corres al no iniciar esta sucesión. ¿Sabías que para poder disponer libremente de un inmueble o de un vehículo, este debe estar inscrito a tu nombre en el registro de la propiedad correspondiente? O bien, tener ya emitida la orden judicial del tracto abreviado. ¿Qué es el tracto abreviado? Es una operación completamente legal en la cual se inscribe de nombre del causante, que es la persona que falleció, a nombre del adquirente, esa propiedad, ese inmueble, ese vehículo, sin tener que inscribirlo previamente a nombre de todos los herederos. O sea, que si vos decidís vender algo, si lo pones en venta y firmas un boleto de compraventa, tomas una reserva, te podés ver involucrado en una eventual demanda de incumplimiento de contrato, de daños y perjuicios, porque al no haber iniciado la sucesión o tenerla demorada, no vas a estar en condiciones o de escriturar ese inmueble o de inscribir la transferencia en el registro de la propiedad automotor.
Durante estos 20 años que ejerzo como abogada, pueden haber cambiado los contextos, pero yo mantengo las mismas prioridades para mi forma de trabajo y que en realidad son las prioridades que quiero para mi vida y para la vida de mis clientes. La honestidad ante todo. No me gusta perder el tiempo. Trabajo para reducir al máximo el nivel de conflicto y cualquier causa de estrés. Yo puedo evitar que se pierda tiempo, reducir el riesgo de conflictos y sé cómo hacerlo. Esa es mi forma de trabajar cada caso que mis clientes me confían. Así, en todos estos años he sido testigo de innumerables situaciones en las que comenzar los trámites de una sucesión representaba en la mente de los herederos un escenario que sienten que no pueden afrontar, que los atemoriza, que incluso les da pereza y hasta llegan al extremo de sentir que prefieren resignar ese patrimonio, renunciar a todo, porque es demasiado fuerte el estado de parálisis mental, emocional, que es natural. Una vez, por ejemplo, acompañé a una joven mamá a quien todo su entorno le decía que ella no iba a poder. Era imposible para ella iniciar la sucesión del papá de su hijo. En un momento me llamó, concretamos una reunión, se asesoró, le expliqué de qué se trataba el proceso, cuáles eran las opciones y me permitió acompañarla desde mi lugar y salió de esa angustia que nadie debería atravesar sumándola al duelo que ya estás viviendo. Entonces, la realidad es que por eso es que me especializo en acompañar a herederos, en ayudarlos a que puedan vender, inscribir a su nombre, administrar los inmuebles, los vehículos que han recibido por la muerte de un familiar, posibilitando que den ese cierre a una etapa de su vida y que a la vez quizá puedan dar forma al inicio de otra. Bien, el título de este video hablaba de 5 riesgos que corres si seguís esperando para iniciar esa sucesión. Y ya te los expliqué. Ahora, también te prometí que si te quedabas hasta el final ibas a tener una guía sencilla para saber por dónde comenzar si heredaste un inmueble en la provincia de Córdoba, pero el trámite judicial debe llevarse en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al revés, bien en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sucesión en la provincia de Córdoba. Ahora vamos a eso. ¿Por qué esta guía? Porque sé que te cuesta decidir, que te falta información, que la que llegó a tus oídos te asusta o te preocupa o simplemente no sabes por dónde empezar. Por eso te quiero compartir esta guía. Primer punto. Causante es la persona que al morir genera la transmisión de los bienes de su propiedad a sus herederos. No te voy a dar cátedra de derecho sucesorio porque eso no es lo que estás necesitando. Concretamente, lo que podés hacer por vos mismo es todo esto. Primero, buscas la partida de defunción del causante, de nacimiento de sus hijos o de matrimonio del causante. Si estaba divorciado, te fijas si tenés la sentencia de divorcio o algún dato. Segundo, buscas el título de propiedad, la escritura, por ejemplo, en el caso de los inmuebles o del automotor, el título automotor, o cualquier documentación de la cual surjan esos datos. En tercer lugar, pensás, ¿cuál fue el domicilio que tenía el causante al momento de fallecer? Esa ciudad es la que te va a determinar la jurisdicción en donde debe tramitar el expediente de la sucesión. Entonces, si el causante tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el expediente deberá tramitar en Poder Judicial de la Nación con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Si en cambio el causante tenía domicilio en Córdoba, capital o provincia, va a tramitar en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. La OPS en el caso de que sea capital y el juzgado que corresponda en el caso de que sea del interior. Cuarto, ahí es cuando, con el 3 resuelto, vas a elegir un profesional del derecho que tenga matrícula que lo habilite a ejercer la profesión en la jurisdicción donde vos tenés que iniciar el expediente sucesorio. Vas a buscar el estudio jurídico que te genere la confianza suficiente para iniciar la sucesión o continuarla. En este punto es súper importante que tengas presente que si heredaste un inmueble en una jurisdicción y el expediente judicial debe tramitar en otra, van a haber trámites, tanto judiciales como administrativos, a realizar en ambas jurisdicciones. Por eso es súper importante que preguntes al estudio que vas a contratar cómo gestionan este tema. Por ejemplo, en mi caso, hago todos los trámites judiciales y administrativos en ambas jurisdicciones porque tengo la matrícula para ejercer en Córdoba y en Buenos Aires y lo realizo de modo directo. Unifico todo el proceso en uno solo a través de mi método doble jurisdicción.
Bueno, ahora te propongo que te imagines esto. La casa de tu mamá y tu papá, el departamento de tu tía, la camioneta de tu abuelo, ahora es tuya y todos los papeles están a tu nombre. Te vas a vivir a esa casa, alquilas ese departamento y te repartís el dinero con tus hermanos mes a mes. O venden la camioneta con la tranquilidad de que la transferencia en el registro se hizo prolija y que no hay ningún tema pendiente. O te pusiste de acuerdo con los demás herederos, vendieron uno de los inmuebles y con ese dinero lo estás disfrutando ahora a través de la concreción de un proyecto que tenías pendiente. Un negocio, ampliar la casa, cambiar tu auto por uno más nuevo o un viaje, lo que sea. Todo eso que era un escenario de complicaciones, de miedo, de incertidumbre, hoy es solo un trámite terminado y con un agregado a tu patrimonio. Eso es hacia lo que tenés que ir. Como Jorge, que luego de lidiar con una asociación iniciada hacía ya 2 décadas, 2 estudios jurídicos intervinientes, incluso se habían duplicado los expedientes. La asociación es una sola, no puede haber más de un expediente. Me contrató y en meses pudimos darle fin a la misma, adjudicando el inmueble. ¿A quiénes? Los herederos habían decidido, con todos los trámites de inscripción a su nombre en el registro de la propiedad. Hoy ese inmueble tiene su título impecable en condiciones de realizar los actos que decida. Alquilar, vender, constituir usufructo, hipoteca, etc. Y además cuentan con la legitimación para poder accionar o defenderse legalmente de cualquier tercero que obstaculice sus derechos como propietarios de ese bien. Bueno, ya tenés claro cuáles son los riesgos por no iniciar, ya tenés una guía sencilla de por dónde comenzar. Y si además lo que estás necesitando es este acompañamiento profesional que yo brindo, hace clic en el botón de abajo, te va a llevar a la página siguiente para que apliques para trabajar conmigo. Así podés iniciar esa asociación pendiente o terminarla para que puedas vender, alquilar, disponer como vos quieras de ese inmueble ubicado en provincia de Córdoba o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de mi método doble jurisdicción. Solo aplica si querés realmente que encontremos juntos el camino para que esta asociación deje de ser un problema o un pendiente para vos y pase a ser una experiencia que te sume. Si buscas asesoramiento contrario a la ley o para perjudicar a algún tercero, este no es tu sitio. Yo soy una profesional seria, priorizo la honestidad ante todo y tengo 20 años de experiencia en esto. No apliques. Si por el contrario sos una persona con ética, respetuosa del trabajo ajeno y con ganas de avanzar en este sentido, apreta el botón de abajo así aplicás para una llamada conmigo. Quiero felicitarte por haber llegado hasta acá, porque con lo que vimos en este video ya tenés el panorama para saber por dónde comenzar. Y si querés dar el paso siguiente, apreta el botón de abajo, así podés coordinar una llamada conmigo. Yo trabajo con cupos, o sea, yo agendo solo una determinada cantidad de llamadas y en base a eso tomo un máximo de 10 casos cada vez que se libere espacio en el conjunto de expedientes que tengo en trámite en mi estudio. En este momento, y por eso este video, tengo agenda abierta. Si tenés la decisión de avanzar con esa asociación, voy a estar feliz de conocerte en una llamada y de acompañarte para que eso que tanto querés simplemente suceda.